Cuenta la leyenda que en un intento por mejorar las ventas y la reputación de sus autos, Ford intentó comprar Ferrari. La negociación no salió nada bien, al grado que Enzo Ferrari terminó insultando a Henry Ford II, nieto de Henry Ford, quien decidió vengarse en las pistas. Ford comenzaría a buscar una empresa constructora de autos Gran Turismo. Inmediatamente pensó en las marcas europeas, ya que eran ellos quienes tenían toda la experiencia en el mundo de las carreras. Fue así que encontraron a Lola Cars, una pequeña compañía de Inglaterra que fabricaba autos de carreras. Lola tenía un prototipo perfecto para usarlo como base en el desarrollo de un auto para las carreras de resistencia, el Lola GT MK6. El fundador de la empresa Lola Cars fue Eric Broadley, quien personalmente había diseñado un chasis monocasco que para ahorrar peso debía ser fabricado en aluminio, pero a falta de tiempo y dinero tuvo que ser construido en acero. Eric montó una carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio que le había encargado diseñar a John Freiling, entonces diseñador de Lotus. Este Gran Turismo tenía un motor V8 Ford de 260 pulgadas cúbicas, ubicado en la parte central posterior. Desarrollaba una potencia máxima de 260 caballos y 269 libras-pie de torque. La suspensión era totalmente independiente, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos regulables de la empresa Armstrong. Toda la suspensión era controlada por barras estabilizadoras. Los frenos eran de disco, con rotores de 11 pulgadas de la empresa Girling. Los rines eran de magnesio fundido, en 15 pulgadas de diámetro. Al frente tenían 6 pulgadas de ancho, atrás eran de 8 pulgadas, y eran montados sobre llantas Dunlop R6 Racing. El 26 de enero de 1963, Lola presentó su prototipo en el London Racing Car Show, donde se convirtió en la atracción principal. Esto a pesar de no tener transmisión, ya que hasta ese entonces no había un transeje de fabricación en serie que pudiera soportar gran potencia. Casualmente en esos días, la empresa Colotti lanzó su transeje T37 de 4 velocidades para equipar al Lotus 29. Eric tomó el transeje manual T37 con clutch de doble placa y diferencial de deslizamiento limitado y lo integró como soporte para la suspensión trasera del MK6. Con esta configuración, el peso total del auto era de solo 950 kilos. En 1963, Lola Cars homologó el auto, que debido a su baja producción solo calificaba como prototipo. La primera vez que el GT MK6 pisó una pista fue el 11 de mayo de 1963 en el Trofeo Internacional de Silverstone. El piloto sería John Surtees, quien anteriormente había corrido para Lola y ya había hecho pruebas en el GT. Sin embargo, en ese momento estaba corriendo para Ferrari y se le prohibió conducir el MK6, ya que este auto era competencia directa del equipo italiano. A último minuto llegó el piloto Tony Max, y a pesar de tener que arrancar en la última posición y sin nunca antes haber probado el auto, logró terminar quinto en la categoría de más de 2 litros y noveno en la clasificación general. El 19 de mayo, tan solo unos días después de su última competencia, el prototipo fue inscrito en los 1000 kilómetros de Nürburgring. Ahora, Tony Max haría equipo con Bob Althoff. En esta ocasión arrancarían en la 9ª posición. Desgraciadamente el buen trabajo que habían realizado no les ayudó mucho. Al terminar la primera vuelta, Tony Max tuvo que detenerse a apretar las tuercas de las ruedas traseras. Luego intentó recuperar el tiempo perdido,
pero después de la cuarta vuelta, el distribuidor se quebró y los obligó a retirarse. La siguiente competencia de Lola sería en las 24 horas de Le Mans. El equipo registró 2 autos, pero al final solo se presentó uno. Luciendo una carrocería en color verde dividida al centro por una franja azul, esta era la versión definitiva del MK6, la cual ahora sí tenía un chasis de aluminio. Seguía teniendo un motor Ford, pero ahora era de 289 pulgadas cúbicas, al que le aumentaron la relación de compresión hasta 12:1 y le instalaron 4 carburadores Weber 48. Además, lo convirtieron a cárter seco. Este auto recibió el chasis LGT1. Eric Broadley condujo el auto hasta Francia, llegando un día después de la verificación técnica, ya que habían terminado el auto a último momento, por eso solo se presentó una de las 2 unidades registradas. Afortunadamente los organizadores aceptaron revisar el auto, todo estaba en orden, pero no le permitieron comenzar con las pruebas porque consideraban que no tenía una buena visibilidad trasera. El equipo Lola se dedicó a modificar el auto para calificar a la carrera, por lo que eliminaron la toma de aire del motor y abrieron unos hoyos en las polveras traseras para dejar pasar el aire. Esto les dio la oportunidad para competir, pero les hizo perderse la mayor parte de la práctica. Ahora, Richard Atwood pilotaría el Lola GT en conjunto con David Hobbs. El MK6 clasificó en el puesto 22, pero por la prisa en su construcción habían instalado un transeje con las relaciones de marchas incorrectas. Esto hacía el auto 50 km/h más lento, y en las rectas no podía acelerar a fondo por temor a reventar el motor. El auto hizo un buen trabajo. Lamentablemente, después de 15 horas de carrera, falló el selector de velocidades. El MK6 se estrelló contra las barreras, retirándolo de la competencia. Afortunadamente, esta carrera llamó la atención de Ford, quien se acercó a Eric con la intención de apoderarse del proyecto. Ford compró tanto el chasis LGTP como el LGT1. Además, le otorgó un contrato a Eric Broadley por 2 años para desarrollar un Gran Turismo Ford. Gracias al impacto que generó el Lola GT en el London Racing Car Show, apareció en las principales revistas automotrices de todo el mundo. Lamentablemente solo pudo vender una unidad, el chasis LGT2, que sería el segundo auto que no pudo terminar Lola para competir en Le Mans. El comprador fue el tejano John Mecom de Mecom Racing Team. En agosto de 1963 llegaron a la fábrica de Lola 2 ingenieros enviados por Ford, el ingeniero John Wyer, que dejó el equipo Aston Martin para dirigir el proyecto Ford, y el ingeniero Roy Land, que ya era parte de Ford, pero fue enviado a Inglaterra porque había sido él quien diseñó un prototipo de Mustang con motor central, y era su único ingeniero con experiencia en motores centrales. Al poco tiempo, Ford fundó la filial Ford Advanced Vehicles y estableció su base en Slough, Inglaterra, a donde se mudó el equipo para continuar el proyecto. El 1 de abril de 1964 se dio a conocer el primer Ford GT. En ese entonces aún no era nombrado GT40. Los diseñadores de Ford se basaron notoriamente en el Lola MK6. Su versión GT tenía un motor Ford 255 de 4.2 litros. Un mes después, en mayo de 1964, se inscribió el Ford GT en los 1000 kilómetros de Nürburgring. El auto tuvo problemas con la suspensión y abandonó la carrera. El ganador fue Ferrari con su 275P. 3 semanas después, Ford llevó 3 GT a las 24 horas de Le Mans. Ford GT. En la hora 5, el auto con el número 12 se comenzó a incendiar. Una hora después, el auto número 11 salía por problemas en la transmisión. Después de 14 horas, el último Ford GT con el número 10 abandonó la carrera, también por problemas con la caja. Nuevamente Ferrari sería el ganador, haciendo el 1-2-3 con su 275P y un par de 330P.
Después de un año trabajando en el Ford GT, Eric Broadley comenzó a tener problemas con Ford porque querían modificar su chasis para lanzar una versión de calle, así que dejó el equipo. Eric Broadley le cedió el proyecto a Ford, pero fue recompensado. Ford le entregó el nuevo taller que habían construido y le regresó su chasis LGTP. El equipo Ford se mudó al lado para continuar con el trabajo, pero en las carreras, toda la temporada sería mala para el Ford GT. Por la forma de su carrocería, el frente era levantado por el viento. Esto mismo impedía el enfriamiento del radiador y volvía muy inestable la dirección. Los directivos de Ford querían ver mejoras, y el GT solo daba pésimos resultados debido a sus fallas mecánicas. En diciembre de 1964, después de llevar el GT a las carreras de la Semana de la Velocidad de las Bahamas, los directivos de Ford le entregaron el programa Ford GT40 a dos equipos de carreras. El primero sería Holman Moody, quienes trabajarían en conjunto con Shelby American. Al comenzar la temporada 1965, parecería que todo sería mejor. La primera carrera del año fue en febrero, los 2000 kilómetros de Daytona. And the race is on. El piloto Ken Miles haría equipo con Lloyd Ruby para llevar un Ford GT40 del equipo Shelby American a la primera posición. Un mes después, nuevamente Ken Miles, pero ahora en compañía de Bruce McLaren, subirían al podio. Esta vez obtendrían un segundo lugar en las 12 horas de Sebring, quedando solo por detrás del Chaparral 2A Chevrolet, otro superdeportivo de la época que acababa de aparecer. Con estos logros consecutivos, el equipo tuvo un respiro, pero el resto de la temporada volvería a ser mala, haciendo parecer que las primeras victorias fueron cuestión de suerte. Pasaría un año más para que el GT40 se convirtiera en el ícono que conocemos hoy en día. 1966 sería el año esperado. El equipo Holman Moody presentó el MK2. Era un chasis basado en el MK1, pero fue rediseñado para darle espacio a un motor Ford 427 de 7 litros, el mismo motor que era usado en los Ford Galaxy que corrían en NASCAR. En febrero de 1966, el Ford GT40 ganaría los 3 primeros lugares en las 24 horas de Daytona. En marzo, volvieron a tener los 3 mejores resultados en las 12 horas de Sebring. Y para rematar, harían el 1-2-3 en las 24 horas de Le Mans. An authoritative win for the American challengers. That's co-driver Chris Amon in the doorway as Bruce McLaren pilots the first place car toward the winner's stand. First place for the Ford GT Mark II. Habiendo logrado el objetivo de vencer a Ferrari en las 3 competencias más importantes, Ford consideró que ya no necesitaba su equipo de desarrollo y cerró Ford Advanced Vehicles. Por su parte, el ingeniero John Wyer, al ser retirado del proyecto GT40, se asoció con el empresario John Wilmet para fundar JW Automotive Engineering. Se hicieron cargo de la fábrica de Slough, Inglaterra, y continuaron construyendo los GT40 para Ford. John Wyer terminaría de perfeccionar el GT40, pero tuvo que adaptarse a cambios en el reglamento. Ahora la cilindrada máxima permitida sería de 5 litros. Para entrar en regla, montaría un bloque Ford 289 agrandado 299 pulgadas cúbicas, el cual fue suficiente para continuar venciendo en Le Mans en 1968 y 1969.
denied 24 hours of Le Mans. Al terminar la temporada 1969, el ingeniero John Wyer se alejó del Ford MK2. En su lugar, comenzó a trabajar con Porsche, desarrollando el Porsche 917, el auto que terminaría con el dominio del GT40. Pero ¿qué pasó con los autos Lola GT? En 1965, el prototipo LGTP estaba parado en la esquina del taller de Lola, cubierto con una lona. Estaba en desuso porque no tenía motor ni transmisión. Eric Broadley estaba enfocando su tiempo y su dinero en un nuevo chasis, el Lola T70. En ese entonces, un joven piloto de Shelby llamado Alan Grant se interesó en el olvidado prototipo y por $3,000, que sería el equivalente a $25,000 actuales, logró comprar el prototipo MK6. En 2005, 40 años después de que Alan Grant comprara el auto, pudo comenzar con la restauración del chasis LGTP, pero fue hasta el 2016 que pudo terminarlo. Después de 50 años, el MK6 volvió a rodar. El chasis LGT1 fue conservado por Ford hasta que le fue vendido a un coleccionista japonés que en el año 2000 lo envió a restaurar, siendo terminado en 2001. El tercer chasis, código LGT2, que fue vendido a John Mecom de Mecom Racing Team, fue entregado directamente en el circuito Brands Hatch el 6 de agosto de 1963. Llegó a último minuto y no pudo clasificarse en la prueba. Debido a eso, arrancó en la última posición y después de 4 vueltas, el motor perdió presión de aceite, por lo que abandonó la carrera. Después de eso, John Mecom retiró el motor Ford 289. En su lugar, adaptó un motor Chevrolet de 6 litros y 366 pulgadas cúbicas, modificado por la empresa Tracker Racing Engines. Este motor producía 530 caballos. En diciembre de 1963, John Mecom llevaría el Lola MK6 modificado a Nassau para correr en la Semana de la Velocidad de las Bahamas. Pero este no sería el único auto registrado por el Mecom Racing Team. El equipo incluía los 3 legendarios Corvette Grand Sport, además de un Scarab MK4 Chevrolet y un Cooper T61 Mónaco. Su lista de pilotos era igual de impresionante, incluyendo a Roger Penske, Jim Hall, Aggie Pab, A.G. Foyt y Dick Thompson. Casualmente, el equipo de carreras de Chevrolet que dirigía el gran Sir Arkus Duntov estaba de vacaciones, y coincidentemente todos habían viajado a Nassau para disfrutar de sus días libres. Solo por curiosidad se acercaron al evento para ver qué era lo que sucedía, y ya estando ahí, decidieron apoyar a su amigo John Mecom en la carrera. Billetes era lo que le sobraba a la familia de John Mecom, pero la inversión valió la pena. Augie Pabst condujo el Lola MK6 con motor Chevrolet, ganando el Tourist Trophy y estableciendo récord de vuelta. A.G. Foyt se llevó el trofeo del gobernador y el trofeo de Nassau. En ambas carreras condujo el Scarab MK4 Chevrolet. El piloto Roger Penske ganó el evento Nassau Classic a bordo del Cooper T61 Mónaco. Esta había sido una semana exitosa y lucrativa para Mecom. El Lola LGT2 estuvo compitiendo por todo el mundo en cada evento importante. Exactamente un año después de haber salido de la fábrica, volvió al taller de Lola. Ahí se instaló una suspensión más ancha, frenos más grandes con mejor enfriamiento, se montaron rines tipo Cobra y se ensanchó la carrocería para aceptar todas estas modificaciones. El auto volvió a las pistas hasta que el 11 de octubre de 1964, durante las pruebas en las 200 millas de Riverside,
se trabó su acelerador y tuvo un accidente. John Mecum guardó el MK6 por 21 años y en 1986 lo reparó parcialmente para venderlo al coleccionista Gordon Jambal, quien a su vez lo envió a restaurar y posteriormente lo vendió. El auto siguió cambiando de dueño y cada uno se encargó de disfrutarlo y darle buen trato, mostrándolo de vez en cuando en eventos y en las pistas. Lola Cars solo fabricó 3 unidades del GT MK6 y a pesar del gran impacto que tuvieron en la historia del automovilismo, hoy en día su historia es muy poco conocida.